revisando porque no hay ningún cortocircuito. Está conectado. No hay ningún cortocircuito. Muy importante. Está a 12 voltios. Fíjate, yo de la que estoy apagando totalmente el sistema porque tengo desconectado el de 24 voltios. Me funciona como un switch, no un intercambiador, pero esto realmente es un intercambiador. Vamos a 12 voltios. Entonces vamos a la prueba de fuego. Aquí en este momento está el bombillo apagado el regulador porque no hay conexión. Pero si yo hago esto no prendió, pero hecho un chispazo, quiere decir que está cargando. Hay voltaje fino. Vamos a la prueba de fuego. Probablemente también no prenda porque está en puente. Eso es una prueba que estoy haciendo. Vamos a medir el voltaje. Lo tengo a 50, rango de 50. Rango de 50. Mira, perfecto. El rango de 50. ¿Cuánto me da? Estos ganchitos míos están... Dios. El rango de 50. El rango de 50 me está indicando que tiene en este momento 14 voltios. Está mandando 14 voltios de salida. La aguja en el rango me lo dice. Tengo 50 y es 20, 30, 40, 50. Me está indicando 13 voltios. Como este de aguja no está muy preciso, no es digital, pero aquí dice que me está indicando 13 voltios. 13 voltios. Me está saliendo 13 voltios. Con buen amperaje. Fíjate el chispazo que echó, quiere decir que tiene excelente amperaje. Ahora, antes de tapar todo, seguimos en prueba. Voy a buscar la batería. Voy a buscar la batería. Una batería de 700 amperes. Tenemos que cargar la batería. La batería. Tengo esto listo. Y vamos a poner los ganchos. Mira, sí, qué fino. Está mandando voltaje. Ahora necesito que me cargue la batería. Mira, pero perfecto, fíjate el amperaje que tiene. Está funcionando bien. Me está indicando el amperaje. Vamos a esperar que cargue. Según esto estaba funcionando que cuando carga el amperaje baja, pero no debiese ser así. Esto debería indicar cuando está cargado. Cuando está cargado, sube y diga cuánto amperaje cargó. Vamos a ver ahora en cabo un rato. Actualmente dice 5. Tiene 7 amperes. Está indicando aquí 7, 8 amperes. Vamos a esperar un rato. Hacer las pruebas. ¿Cuánto tengo ahorita en este momento esta batería? Esta batería tiene en este momento unos 11 voltios. Espera. Vamos a esperar. Es que el bombillo no prendió porque lo tengo en puente y está comprobado que este amperímetro no está malo, no está dañado, pero él igualmente está regulando. Lo único que no enciende. Si yo lo colocara en serie sin este devanado que tiene dentro el amperímetro, él prendiese, pero no es lo que necesito. Lo que necesito es que regule, proteja la carga y me cargue la batería. Eso es lo que nosotros queremos. Está cargando rápido, fíjate. Mira por dónde va.
Ya lleva 11 amperes. Qué bueno, carga rápida. Esta carga rápida. Qué bueno, excelente. Lo otro que estamos comprobando es que no hay sobrecarga de nada. Todo está funcionando bien. Voy a tocar el transformador con cuidado. Uy, está frío este transformador. Está frío. Bueno, no pueden ver la temperatura, pero esto está frío. ¿Por qué? No hay falso contacto en ninguna conexión. El regulador ya no es bombillo, un regulador está haciendo su trabajo y el rendimiento está excelente. Veamos aquí. Y aquí dice que tiene 12 amperes. 12 amperes, lleva por 12 amperes. Claro, el amperímetro aumenta la aguja cuando empieza a haber choque de carga, resistencia de carga. Este está mandando, pero a la vez este está chocando. Su fuerza, la fuerza de la alterna rectificada y la fuerza de la carga, que al ya llenarse va a empezar a empujar. Mira, ya estoy cargado, tengo mucho carga, por eso es que sube la aguja. No hay humo, no hay sobrecarga. Y este componente que estoy colocando automotriz lo puedes conseguir usado, lo puedes conseguir nuevo, lo consigues nuevo también. Y es muchísimo más económico que un puente rectificador electrónico o unos diodos semiconductores. Este es un puente rectificador, este ya no tiene paticas porque se lo quité. Pero este puente rectificador puede costar muchísimo más que este puente rectificador. Este es automotriz, este es electrónico. Este soporta 6 amperes. Este puede soportar 100 amperes. Está caliente, un poquito caliente porque estas barras para disipar el calor, pero este puede soportar 100, 200 amperes. Este solo soporta 6. Esa es la diferencia. Este diodo es de mucho aguante. Este diodo, el puente rectificador, hablemos científicamente. Volvemos a supervisar esto. Mira, ya llevo 13 amperes. Ya hay más choque. Es la resistencia al flujo de corriente que está obteniendo la batería que se está cargando. Por eso esta aguja sube. Me está cargando a un flujo de corriente, a un flujo que está haciendo el transformador, está empujando con más fuerza para que esa corriente entre en este depósito. Eso se llama acumulador. Esto aquí se siente una vibración porque está mandando más potencia, está soplando, pues vamos a decirte que está soplando más duro para que esa carga entre ahí, así no lo quiera, por eso está subiendo. Tiene 13 amperes.